Hola, buenos días. Alfonso X el Sabio, Fernando el Católico y Felipe II eran muy aficionados al ajedrez. Eso explica, en parte, que el primer campeón del mundo oficioso fuera el clérigo español Ruy López de Segura. Sobre ello, entre otras cosas, va a hablar Marisol Soto con un invitado ilustre, Pablo Morán, en una conversación que le recomiendo fervientemente, incluso a aquellos de ustedes que no entiendan nada de ajedrez. Por otro lado, Garry Kasparov cada vez sufre más en la partida que tiene pendiente contra nosotros. Es decir, tenemos al campeón del mundo en jaque. Buenos días. El ajedrez está lleno de anécdotas, de pequeñas historias que demuestran lo mucho que puede dar de sí este juego-deporte a lo largo de los siglos si lo relacionamos con cualquier actividad humana, con cualquier actividad social. Eso lo sabe muy bien el invitado que tenemos hoy aquí en el estudio. Se llama Pablo Morán. Buenos días. Buenos días. Él es periodista, escritor y quizá en nuestro país una de las personas que más sabe de la historia del ajedrez. Señor Morán, ¿qué tiene de fascinante esa historia para que usted le haya dedicado tantos años? Bueno, yo creo que el ajedrez lo tiene de fascinante todo. A mí me parece ya fascinante el modo que llegó a España. Según Levi Provençal, el célebre arabista francés, lo trajo un iraquí de Bagdad, de donde es un Salah Hussein. Pues este Ziria llegó a la corte de Córdoba hacia el año 820 y tantos. Y introdujo el ajedrez en España y cambió por lo visto todas las costumbres de los árabes. Les enseñó a vestir, el modo de comer, a beber en vasos de vidrio, etc. Se hizo riquísimo, era músico, cantor, poeta, se decía que sabía más de 1000 poesías. Se hizo el amo de la corte. Es curioso porque suele estar relacionado el ajedrez con bohemios, ¿no? Con cantores, con poetas. Bueno, sí, ha habido muchos ajedrecistas bohemios, pero también ha habido muchos ajedrecistas que no han tenido nada de bohemios. Yo creo que hay un poco de leyenda en todo eso. Se ha referido a España como vía por la que entró el ajedrez en Europa. Nosotros hemos preparado un vídeo en el que explicamos que en España también nació el ajedrez moderno. Les damos detalles. Nadie duda del importante y significativo papel que España desempeña en la configuración del ajedrez tal como lo conocemos hoy. Allá por el siglo X, nuestro país recibió el ajedrez por vía de la invasión musulmana. Pero hay más. Además de servir de puente natural de tránsito del juego hacia Europa, España ocupa un papel protagonista excepcional tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna. El ajedrez, en la Edad Media, presenta tintes realistas. En esta línea encontramos que los tableros y las piezas se elaboran con materiales nobles: marfil, jaspe, cristal de roca. Existen algunos relatos, más o menos legendarios, de encuentros en los que la caballerosidad de los contrincantes ha preferido el noble juego del ajedrez a las armas. Sin duda alguna, el mejor monumento que se ha levantado a este noble juego es el libro de los juegos de ajedrez dados en tablas. Es el libro europeo más antiguo de ajedrez que se conserva. Fue Alfonso X el Sabio el que, absolutamente atrapado por el juego, encargó y colaboró en la escritura de esta obra, concluida en el año 1283. Más de 100 miniaturas de las 180 del códice están dedicadas al ajedrez. Lleva 103 diagramas de juegos de partidos, el equivalente a nuestros problemas y finales artísticos. De la gran popularidad de que gozó el ajedrez en España en la Edad Media, da cuenta la crónica escrita por Hernando del Pulgar sobre los reyes católicos. Afirma el cronista cortesano que el rey Fernando fue un gran aficionado al ajedrez. El entusiasmo de Alfonso X el Sabio por difundir el ajedrez no cayó en saco roto. Parece ser que el más antiguo tratado que se editó en Europa
es el libro catalán titulado El libro de los juegos a partir del ajedrez en número de 100, escrito por Vicent a finales del siglo XV. Contemporáneo suyo es el libro de Luis Ramírez de Lucena, Repetición de amores y artes de ajedrez. Lo cierto es que en España, a finales del siglo XV, se produce la estructuración definitiva del ajedrez moderno plasmada en ambos tratados. Los análisis de las variantes se complementan con consejos psicológicos como este que aparece en la obra de Lucena. Si juegas de noche, pon al adversario frente a la candela, y si lo haces de día, coloca a tu adversario de cara a la ventana para que la luz le incomode. También descubrimos en estos tratados que las piezas adquieren su valor actual. A los peones se les permite avanzar 2 casillas al salir, se confían al alfil sus poderes actuales en toda la diagonal, y la dama, hasta entonces muy limitada, adopta su poderío de movimientos que ahora tantos disgustos provoca. En definitiva, es en España donde se fijan las reglas del ajedrez moderno. Con la llegada de la Edad Moderna, el ajedrez entra en un nuevo periodo que podríamos llamar científico, y resulta que también un español tuvo la culpa. Se trata del eclesiástico de Zafra, Ruy López de Segura. Protegido del rey Felipe II, además de técnico en la materia y tratadista, López de Segura fue un excelente jugador de fama internacional. Él inventó la famosa apertura española, la que tiene mayor número de variantes estudiadas. Dado que Felipe II era gran aficionado al ajedrez, no es extraño que bajo su reinado se organizara en Madrid el primer torneo internacional del que se tienen noticias. Los mejores jugadores de las potencias ajedrecistas de la época, Italia y España, se enfrentaron en el primer mundial oficioso. Representaban a España López de Segura y Alfonso Cerón. Por Italia acudieron a El Escorial Giovanni Leonardo, il Putino, y Paolo Boi, el siracusano. La verdad es que existen versiones contradictorias sobre el desarrollo del encuentro, pero la más generalizada es que vencieron los italianos. Los premios, como no, fueron espléndidos. Leonardo recibió 1000 ducados y una capa de armiño, y Boi fue recompensado con un cargo oficial en Sicilia. Considerado hasta entonces mejor jugador del mundo, Ruy López también recibió de Felipe II favores y distinciones. En ese momento la supremacía del ajedrez pasaba a Italia, pero nadie puede quitarle a España el orgullo de ser el primer país en tener una escuela de ajedrez propia, formada en el siglo XVI por maestros de fama universal. Protagonista España durante 6 centurias, el ajedrez con carácter deportivo y científico, la introducción de las reglas modernas, la primera escuela, los primeros tratados y el primer torneo internacional son españoles. Las primeras reglas modernas, la primera escuela, los primeros tratados, el primer torneo internacional, increíble, ¿no? Todo un honor para nuestro país. Sí, es interesante. Resulta curioso que el primer torneo internacional que tenemos noticias se celebró en la corte de Felipe II, 1575 me parece, que prácticamente es el primer torneo con las reglas, no voy a decir modernas, pero semimodernas. Y curiosamente, Madrid también se jugó el último torneo con las reglas antiguas y fue relativamente reciente. Fue en el año 1958 que se organizó un pequeño torneo por un sabio arabista que era el padre de Pareja Casañas, y se jugó un pequeño torneo con 5 señores, que eran Golmayo, Sanz, ambos ex campeones de España, Fuentes, López Navarro, creo recordar, y que lo ganó el maestro FIDE Augusto Membielle. Yo creo que fue el único torneo con las reglas antiguas que se jugó en el mundo. ¿Y qué cosas sabemos de esa época de Ruy López? Parecía que había un gran enfrentamiento entre España e Italia, ¿no? Bueno, de Ruy López sabemos bastante poco. Lo que sabemos es lo que dice él en su libro, que era clérigo, vecino de Zafra y que cuenta que estuvo en Roma. Lo otro que sabemos también lo escribieron los italianos, estos Salvio y Carrera, pero claro, son poco de fiar, porque lo que hacen es contar cosas para ensalzar a los jugadores italianos. Que estuvieron aquí, que hubo ese torneo, eso es indudable. Que hayan ganado yo me lo tengo un poco en duda, porque no me fío de ellos. Ni se fía el gran historiador inglés Murray, tampoco se fía de eso. Es curioso porque España tiene una gran importancia por ese origen del ajedrez moderno y
durante los siglos es curioso porque parece como dormida. Hasta ahora que quizás se puede hablar de un resurgimiento del ajedrez en nuestro país por la cantidad de torneos importantes que se celebran, por los jugadores de altísimo nivel que vienen a España a jugar torneos, ¿no? ¿Cómo explica eso? Bueno, yo lo explico, que yo no sé si será casualidad, pero en la época de Felipe II España era una potencia mundial y el ajedrez estaba en boga. Después el ajedrez en Francia, en el siglo XVII, XVIII y XIX, pues pasa a Francia, también una potencia económica mundial y del pensamiento, etc. Después pasa a Inglaterra, en la época victoriana. Después venimos a la época moderna y Rusia es una potencia, no hay duda. Y el ajedrez es una potencia allí. Y Estados Unidos es otra potencia en todos órdenes. Y nace un Fiji y ahí hay gran afición. O sea que va relacionado el ajedrez con los imperios o con los momentos hegemónicos de los países. Claro, se me podría decir, bueno, y Rusia sigue siendo dominando el mundo del ajedrez, Kasparov, Karpov, es cierto. Pero no olvidemos una cosa, que parece que está en la URSS parece que hay una descomposición actual. Y da la casualidad que las hermanas Polgar de Hungría les han ganado a la rusa las 2 últimas Olimpiadas. Es la casualidad, pero ahí están, son hechos históricos. Muchos aficionados al ajedrez oyen muy a menudo la palabra apertura española. Eso es una cosa que inventamos aquí hace mucho tiempo y que consideramos que es muy importante, ¿no? Esa apertura española en el desarrollo del juego, ¿no? Porque es quizás una de las aperturas más estudiadas. Y de las más conocidas y de las más bonitas posiblemente. Se han creado bellísimas partidas con esta apertura, tanto Karpov como Kasparov actuales son extraordinarios jugándola. Y el origen está en... El primero que la cita creo que es Lucena, que es anterior a Ruy López, pero Ruy López también la cita y lleva el nombre de apertura española o Ruy López. Y claro, así se le conoce en todo el mundo. Es evidente que conoce bien la historia del ajedrez, pero nos consta que también conoce a personajes históricos, como Alekhine, gran jugador, genio, que fue 3 veces campeón del mundo. Y usted le conoció personalmente cuando usted era muy jovencito, ¿no? 16 años. 17, 18 años. Y claro, en una época muy mala para Alekhine y para todo el mundo. Era en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos años tenía Alekhine entonces? Alekhine me parece que murió a los 54 o 55, pues tendría 52. Pero estaba prematuramente envejecido y muy estropeado por el alcohol y por la situación de aquellos terribles años de la Segunda Guerra Mundial. Tenía fama de orgulloso, pero a mí me pareció un hombre sencillo y amable, porque estaba dispuesto a jugar con cualquiera y a analizar con cualquiera. Y fíjese la distancia de un simple aficionado de una ciudad de provincias a un campeón del mundo. Pues él jugaba con uno, y estudiaba con uno, y analizaba, etc. Yo no lo he visto hacer a nadie esto. Hay muchas anécdotas, ¿verdad?, de su vida. Sí, hay muchas anécdotas, muchas son verdad, muchas eran mentira. Hay aquella que dice que si salió de la cárcel cuando la Revolución Rusa gracias a Trotsky. Él nunca dijo que sí, pero tampoco dijo que no, no sé qué habrá de verdad. Y vivió 2 guerras mundiales, eso es tremendo, ¿no? Para una persona. Vivió 2 guerras mundiales y vivió la Revolución Rusa que acabó con su familia y con la fortuna de su familia. Y claro, después, hay una frase de él que recuerdo, que dijo y que se publicó, que dijo Alekhine: lo mejor de mi vida ha transcurrido entre 2 guerras mundiales. Pero cuando acabó la primera, yo era un joven ambicioso y lleno de ilusiones. Y efectivamente iba a campeón del mundo. Pero cuando va a acabar la segunda, soy un hombre viejo y enfermo. Es muy triste. Pero claro, el hombre feliz no tiene biografía. Y Alekhine no fue feliz y tiene biografía. Desgraciadamente para él, claro. El problema que les planteé la semana pasada es totalmente atípico con respecto a los que habitualmente propongo en esta sección. Se trata de qué hubiera pasado si en la partida que ustedes acaban de abandonar contra Kasparov, con las piezas negras, si en la jugada 17 ustedes, en lugar de avanzar el peón de alfil rey, hubieran jugado A6, amenazando el caballo. Esa es la posición que tenemos aquí en el tablero. Y hay que tener cuidado porque el truco está en que ese caballo amenazado puede saltar a D6, esa sería la jugada lógica. Pero entonces, de acuerdo con lo que nos comentó Kasparov, ustedes podrían haber replicado alfil por D4. Las blancas seguirían capturando en F7 y posiblemente obtendrían ventaja en esa variante, pero es muy complicada y Kasparov estimaba que les hubiera facilitado a ustedes la posibilidad de complicar el juego, lo cual siempre es peligroso para el adversario. Así que esa no es la solución. La solución pasa, o la jugada clave es F5. Ahí ustedes contra F5 pueden optar por una medida defensiva del tipo caballo F8. Pero entonces, según Kasparov, seguiría dama F3 y el ataque de las blancas parece imparable. ¿Qué pasaría si después de F5 ustedes capturan el caballo en B5? Entonces,
Kasparov seguiría con F por G6, las negras recapturarían en G6, Kasparov volvería a tomar el peón en G6, esta vez con el alfil, atacando la torre, y ahí, de acuerdo con lo que él nos dijo durante el programa anterior, las blancas tienen demasiadas amenazas, de manera que su ataque él lo consideraba imparable. Las amenazas en concreto serían alfil F7 jaque, por ejemplo, o bien dama H5, o bien caballo F5. En suma, una posición con un ataque decisivo, según la opinión del campeón del mundo. Esta es una de las muchas variantes complicadas e interesantes que se esconden en esa partida que ustedes acaban de abandonar. Yo les recomiendo fervientemente que la analicen a fondo. Es una partida en la que posiblemente nos equivocamos ya desde la apertura, posiblemente elegimos mal la variante de la defensa, mejor dicho. En cualquier caso, analícenla a fondo porque pueden aprender mucho. Bien, vamos a conocer quiénes son los premiados de nuestra sección Piense y Gane. ¿Se acuerdan de lo que hay que hacer para concursar? Pues hay que tomar nota del problema que plantea Leoncho y escribir una postal o un telegrama, también nos vale, con la solución acertada. Hay que enviarla a la dirección que ven sobreimpresionada. El sorteo lo hacemos, como es habitual, ante notario. Y los premios, pues una computadora de ajedrez, una computadora de bolsillo y 20 obsequios a modo de recuerdo del programa. Vamos a ver quiénes son los ganadores. El primer premio es para Silvestre Moreiro Sánchez. Nos remite su postal desde Irún y para él es la computadora de ajedrez. El segundo premio es para Víctor Díaz Achirica, que nos envía su postal desde Madrid. Estos otros 20 nombres son los que corresponden a las personas que se llevan un obsequio a modo de recuerdo del programa En Jaque. Felicidades a todos. Daros prisa en escribir postales. Ahora tomad nota del problema que os plantea Leoncho y ánimo, a ver si conseguís un premio. En la entrevista que tuvimos con Garry Kasparov en el programa anterior, ustedes pudieron comprobar que se trata de un hombre muy sobrecargado, tiene múltiples actividades a las que atender. Seguramente a ustedes les pasa lo mismo de vez en cuando, tienen mucho trabajo, se sienten saturados. En ajedrez también empleamos esa expresión, pieza sobrecargada o pieza saturada, es aquella que tiene varias cosas que defender a la vez, y eso supone siempre una debilidad que hay que intentar explotar para ganar la partida. Un buen ejemplo es esta posición que he seleccionado para la sección de hoy Piense y Gane. En esa partida, las blancas las llevaba un checoslovaco, un gran maestro llamado Smejkal, y las negras otro gran maestro húngaro llamado Adorjan, que casualmente fue analista de Garry Kasparov un poco después de que fuera campeón del mundo. Las negras, como ven, están mal colocadas, el rey está en peligro y además hay una pieza en concreto, eso es lo que tienen que adivinar, que está sobrecargada o saturada. Ustedes tienen que buscar cuál es la pieza sobrecargada y ahí mismo está la solución. España destaca en el mundo del ajedrez por muchas cosas y entre ellas organizar torneos. Por ejemplo, en los últimos 10 meses han tenido lugar 50. Esta semana han empezado dos que son muy importantes por su categoría. Uno tiene lugar en la ciudad de Zaragoza y se llama Memorial Rey Ardit y otro en la ciudad de Salamanca, organizado por la Universidad de Salamanca. En ese torneo participan nada menos que Kosnoy y Spassky. Vamos a ver imágenes de esos dos torneos y así ampliaremos la información. Pero a continuación aparecerá Leoncho, que nos va a explicar cómo llevamos esa partida con Garry Kasparov. El torneo de Zaragoza se disputa en memoria del doctor Rey Ardit, eminente psiquiatra y uno de los mejores ajedrecistas españoles de todos los tiempos, a cuyo homenaje nos sumamos desde este programa.
Participan 130 jugadores de 13 países por el denominado sistema suizo, que enfrenta a los primeros clasificados entre sí durante 9 jornadas. En estos momentos se disputa la última. El campeón de Yugoslavia, Damjanovic, principal favorito, ha tenido problemas para demostrar su teórica superioridad ante la buena forma del argentino Sánchez Almeida. El italiano García Palermo y el sueco Héctor. También tienen posibilidades de triunfar el soviético Weingol, que actúa bajo la bandera de su república, Estonia, y el español Miguel Illescas, que reaparece tras un periodo de descanso. Dentro de pocas horas sabremos el nombre del ganador. Esos son los elegantes salones de la Universidad de Salamanca. Ahí se está jugando un importante torneo con grandes figuras, como por ejemplo el disidente soviético Víktor Kosnoy, ahora suizo, que ha sido 2 veces subcampeón del mundo. En la primera jornada, Kosnoy se enfrentó a su excompatriota Vladimirov, al que Garry Kasparov expulsó de su equipo en 1986 bajo la acusación de vender análisis a Anatoly Karpov. Otro de los favoritos es el excampeón Boris Spassky, actualmente francés, al que ustedes recordarán porque perdió el título contra el mítico estadounidense Bobby Fischer en 1972. Se juega por sistema de liga a una vuelta entre 12 participantes, de los que 6 son españoles, en una excelente ocasión para confirmar el buen momento del ajedrez nacional. Sobre Kosnoy y Spassky estamos preparando reportajes especiales y también seguiremos atentos a esta loable iniciativa de la Universidad de Salamanca, que será clausurada el próximo día 22. Para los que no vieron el programa del sábado pasado, con Garry Kasparov en el estudio, les recuerdo que hemos abandonado la partida que jugábamos con las piezas negras. Sin embargo, la otra está interesantísima. Ustedes han decidido ser muy valientes, han renunciado a todas las variantes conservadoras y han elegido mayoritariamente la jugada dama E2. La idea principal es trasladar la dama al punto B2, donde incrementaría aún más la presión sobre el eterno punto débil de las negras, el punto B7. Vamos a ver cómo reacciona Kasparov desde Moscú, donde precisamente hoy celebra su 28º aniversario. Felicidades, Garry. El último movimiento, dama E2, me complica la vida y hace mi posición muy peligrosa. Pero al mover esta semana el caballo, caballo T3, creo que puedo defender mi posición. E incluso si ustedes comienzan a complicar la partida tomando en B7, no creo que ello signifique su victoria. Garry Kasparov considera que dama E2 es una buena jugada, pero también cree que no va a ser suficiente para ganar. Quizás sea simplemente una guerra psicológica. Yo, rompiendo el estilo moderado que define a este programa, me atrevo a pronosticar que ustedes no van a perder esta partida. Si no cometen errores graves, como mínimo hay tablas. Vamos a ver la jugada de Kasparov, que es caballo D3. Como ven, la torre de B4 está atacada y las jugadas pasivas de esa torre no servirían de nada y no irían en concordancia con la situación actual de la partida. Por lo tanto, creo que la única jugada razonable es tomar el punto B7, tomar ese peón, atacando la dama, que además no se puede mover porque se amenaza torre B8 jaque. Por lo tanto, creo que podemos ganar aquí 2 semanas de tiempo, porque las 2 próximas jugadas de blancas y de negras parecen forzadas. Es decir, podemos proponer a Kasparov las siguientes condicionales. Si usted juega dama por B7, entonces nosotros contestamos torre por B7. Y las negras no parece que tengan nada mejor que jugar rey por B7. Y entonces las blancas deben seguir su ataque con la única jugada aparentemente lógica, que es dama E7 jaque. A partir de aquí hay todavía mucha partida y muchas variantes por analizar. Si ustedes proponen estas jugadas condicionales a Kasparov y él las acepta, llegaremos a una posición verdaderamente apasionante.
Bueno, pues vamos a ver quién es el ganador de esta semana. Digo el ganador, porque en estos momentos estamos jugando solo una partida contra Gary Kasparov, en la que llevamos las piezas blancas. Ahora el sorteo lo hacemos entre todas las llamadas, es decir, entre todos los que se deciden a coger el teléfono, llaman y votan por uno de los movimientos que aquí sugerimos. Vamos a escuchar la voz. José Manuel Lama Araujo, 35, 0942, Pontevedra. José Manuel, felicidades, ya sabes que tienes una computadora de ajedrez. Les recuerdo que todavía tienen tiempo de enviar sus chistes o las caricaturas que tengan que ver con el ajedrez, porque eso es un concurso y por lo tanto tiene premio. Marisol, mira lo que acabo de recibir. ¿Cómo que Fischer vuelve? Así reza el titular de la revista británica Pergamon Chess, en una noticia que resumidamente dice más o menos lo siguiente. El estadounidense Bobby Fischer, retirado desde hace 19 años, va a reaparecer en Londres contra Gary Kasparov, Judith Polgar y el programa informático Deep Thought, en español Pensamiento Profundo, con unos premios que suman 15 millones de libras, es decir, casi 3.000 millones de pesetas. ¿Qué te parece? Fischer, Deep Thought, ¿quién más? Kasparov Y Judith Polgar. y Polgar. Eso es muy difícil de creer. No sé. Tú que has vivido en Inglaterra, seguramente te acordarás cuál es el día equivalente a nuestro Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Sí, eso ha sido hace poco, el 1 de abril, ¿no? Exacto. Y esta revista es del 1 de abril, o sea que no es verdad. Fischer de momento no vuelve. Ojalá lo haga pronto. Nosotros sí volvemos, el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana. Mientras tanto, procuren ser felices. Hasta el sábado.